bienvenidos como siempre en Portada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Fernando Tuesta, profesor principal de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, a quien le damos las buenas noches, y también a Jorge Treyes, exministro de Educación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por estar Buenas con noches. nosotros. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, el presidente Vizcarra habló hoy día sobre, una vez más, sobre los proyectos de reforma política que en su momento él mismo llevó al Congreso, y ha dicho que, bueno, ha insistido en la necesaria relación de unos con otros y la poca posibilidad que ve él de que se discutan y se aprueben y en consecuencia sean sometidos a referéndum en oportunidades distintas. Él ha dicho que tienen todos estos proyectos la misma prioridad para el Ejecutivo, que en consecuencia le parece que deben ser revisados todos juntos y no uno por uno. Vamos a escucharlo. ¿Usted cree que esta postura de Fuerza Popular, como esta negativa oficial que está dando ante los proyectos que usted ha presentado en el Congreso, es una venganza para su gestión? Yo personifico la nación. El presidente de la República personifica. Yo represento a todos los peruanos. Entonces, la venganza no es contra mí. La venganza sería contra todos los peruanos. Y vamos por eso, en nombre del presidente, en nombre del gobierno que represento, del Poder Ejecutivo y del pueblo peruano, insistir en la reforma política y reforma del sistema de administración de justicia, con la misma importancia los 4 proyectos de reforma constitucional que hemos presentado. Existía ahí una duda sobre qué iba a decir el presidente, luego que ya estaba claro que primero se iba a ver lo del CNM, ¿no? Y por ahí además el congresista Chaputi la semana pasada o antepasada dijo, no, lo del CNM es lo primero que tiene que salir, lo otro podría ser para más adelante. Pero bueno, el presidente ha dicho que los 4 son importantes. Sí, pero me parece que en la premisa que plantea hay una falacia. Por supuesto, el presidente de la República representa a todos los peruanos, pero no en todos los actos políticos. Cuando adopta una actitud frente a determinado asunto, no quiere decir que eso es indiscutible porque está representando a todos los peruanos, ¿no es cierto? No. Si no, no habría distintas fuerzas en el Congreso, habría una sola. Así es. Entonces, no habría Congreso. Entonces, decir que esté uno de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha propuesto, la circunstancia de que alguien tenga una posición distinta significa que está enfrentando a todos los peruanos, me parece que tiene una dosis de falacia, ¿o no? Bueno, yo quería entender, cuando leí la noticia, que la referencia a su calidad de presidente la hacía con relación a la denuncia por chincheros, no por la autonomía que tiene el Congreso para hacer lo que quiere, en lo que es su materia, ¿no? Pero obviamente el presidente dice que la Constitución tiene iniciativa en las leyes como cualquier otro congresista, así dice la Constitución. Entonces, nada más. Y decir que después el Congreso... Cuando fuera por el caso Chinchero, decir que la represalia es contra todos los peruanos. No, pero yo sí creo que el presidente merece un trato especial por ser presidente. Sin duda. Y que hay que tratarlo, digamos, no hay que perder las formas nunca. Sin duda. Pero ese es claro un mensaje político, ¿no es cierto? Él sigue con esto, porque también me imagino que las encuestas les está yendo muy bien. En realidad la Constitución señala que efectivamente personifica a la nación como jefe de Estado. Claro, cuando firma un tratado. En general, efectivamente es así, pero también es jefe de gobierno. En los presidencialismos, eso se unifica en uno solo, en la figura del presidente de la República. Él lo ha dicho, sin embargo, lo ha utilizado de una manera distinta. Ese es uno. Lo segundo es, en realidad, quizá lo más importante, es en razón sobre sus iniciativas de proyectos de modificación de la Constitución que ha presentado el 28 de julio. Y allí habría que separar algunas cosas. Efectivamente, el presidente está presionando, y creo que en parte no le falta razón, porque aquellos temas de reforma política ya tienen como 2 años en este Congreso, ya sin contar los anteriores, y se ha avanzado muy poco. Es recién cuando el presidente está presentando estas iniciativas que se han puesto a discutir. Ahora bien, desde el lado del Congreso, efectivamente se han demorado mucho. Es más, el cronograma
del desarrollo, de cómo se está llevando a cabo esta discusión, y creo que poco se ha señalado en los medios, aprobado y presentado por la congresista Bartra, ese cronograma lleva a que el único proyecto que podría salir es el del CNM. Porque todos los demás, el otro día se mostró el cronograma, están sometidos hasta tal cantidad de semanas que por más que se apruebe este año, no podrían pasar a referéndum, porque justamente la posibilidad es en diciembre. Y como requiere por lo menos 60 días entre la aprobación y el mismo referéndum, simplemente sobrepasa la fecha establecida o deseada. Ahora bien, en esto, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa y quisiera, no sé qué opinión, por ejemplo, tiene Jorge. En el caso del CNM, el presidente plantea modificar 2 artículos de la Constitución. Y son 2 artículos que casi nadie discutía, que más o menos había consenso. ¿Y qué pasó con el predictamen de la propia Comisión de Constitución? Lo amplía a 6 e incorpora algunos artículos que ya el día de ayer se han discutido. Es decir, al ampliar discutes más y al discutir más hay menos posibilidad de ponerse de acuerdo. 2 puntos. 1, incorporar por el antejuicio político, que lo tiene presidente, congresista, ministros, a los miembros de los organismos electorales, jurado, OMPI y RENIEC. No estaba. ¿Ustedes se imaginan antejuicio político a los miembros de los organismos electorales? Imagínense ustedes en época electoral. Los tendrías de una manera presionados, pero no solamente eso, peor aún, y esto ayer felizmente se debatió, que los jefes de OMPI y RENIEC deban ser elegidos por el Congreso por una terna del presidente de la República. Increíble. Ya no va. Ya no va, pero yo no quiero, uno, el predictamen lo señalaba, y 2, no quiere decir que en el pleno del Congreso se vuelva a incorporar, claro. Y ahí tienes un tema, de mi punto de vista, sumamente grave. ¿Por qué? Porque el diseño peruano, desde el 31 con la creación del Jurado Nacional de Elecciones, desde el 95 con la creación de OMPI y RENIEC, siempre estaba al margen la designación y selección del Ejecutivo y el Legislativo. Y esto para darle, digamos, distancia y que no se politice esa designación. Eso está y por lo tanto no se ha podido aprobar. Si se hubiera mantenido en los 2 artículos iniciales, hoy estaría ya aprobado probablemente el proyecto de ley presentada por el presidente de la República. Yo creo que hay una cuestión previa que quiero aclarar. El Congreso y los congresistas tienen todo el derecho de opinar lo que piensan. Un Congreso no camina como si fuera una carrera de 100 metros. Entonces, bruscamente, por lo menos para mí, que se presente 2 temas muy serios. El tema de la reelección, prohibirla, que a mi juicio es un grave error, pero una cosa más grave, el tema de la bicameralidad, que para mi juicio es un gran error. Pero en todo caso, que cuando se plantean temas sustantivos y nuevos, felizmente que el Congreso, espero que piense, reflexione y discuta. Por eso es que no me parece, digamos, serio pretender estas modificaciones, atenderlas en 3 o 4 meses. Y si uno ve un poco el tiempo constitucional, que es un tiempo de años o de decenas de años, y en algunos países de centenas de años, yo no le pondría un plazo al Congreso. Es muy peligroso. El Congreso tiene todo el derecho de hacer las cosas con las competencias que él tiene. Y las competencias que él tiene hay que respetarlas. Entonces, pretender ir a una reforma tan seria en 3 o 4 meses, a mi juicio, como cuestión previa, me parece que es casi inadmisible. Yo estoy de acuerdo en general y tiene la función del el Congreso y creo que lo está haciendo sobre la discusión sobre estos temas. Sin embargo, si tú ves hacia atrás, ¿qué es lo que se ha hecho sobre estos temas? No se ha hecho nada. Si fuera por primera vez
que se presente un proyecto de ley, digamos, sobre bicameralidad, yo creo que, claro, hay que discutirlo y ampliamente. Hay un grupo de proyectos de ley sobre el tema que se han presentado mucho en la Comisión de Constitución. No se ha discutido. Entonces, claro, el presidente presiona y, sin embargo, los debates tampoco son, digamos, de la calidad que requiere, pero yo creo que gracias a lo presentado por el presidente se está discutiendo. Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en la bicameralidad, pero eso es una cosa distinta, como no estoy de acuerdo como tú, en el caso de prohibir la reelección parlamentaria. Pero creo que si es que no se exige de esa manera, de verdad que el Congreso no camina. Tiene 2 años el tema de la reforma. Se ha aprobado 6 artículos. Tiene más años, perdón. No, sí, digo en relación a esta conformación. Ok, pero tiene hace años Sí, esto. sin O duda, sea, a los congresistas en general no les gustaba debatir esto. A esta Sí, representación claro, a esta nacional. representación. Hoy, claro. Perdón, pero una cosa es que en la Comisión de Constitución alguna vez se discute el tema de la bicameralidad, y otra cosa es que realmente, ¿no es cierto?, se ponga, ¿no es cierto?, un proyecto con la fuerza, digamos, colectiva y que va a ir después a un referéndum. Eso tiene que hacerse en público. Sí. Digamos, no puede ser que en un cenáculo de gentes que obviamente, yo soy político, el Senado es una oportunidad de empleo, ¿no es cierto? Entonces, para los políticos el Senado es maravilloso, pero de repente para la Marcha República es un grave error. Eso hay que discutirlo, hay que demostrarlo, ¿no? El país cuando mejor le ha ido económicamente ha sido en los últimos 15 o 20 años, con una sola Cámara. Yo creo que se está confundiendo, y es un grave error, el enfrentamiento de 2 poderes como consecuencia de una anomalía en la elección, porque lo que quieren las leyes y las constituciones es que se vote por un gobierno y que después gobierne uno con el otro. Por eso es que en una república parlamentaria no se admite la posibilidad de un ejecutivo distinto a un parlamentario. Por eso que en repúblicas presidencialistas más avanzadas como la República Francesa tampoco se admite eso y han creado la cohabitación. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una repetición de lo que pasó con Bustamante, de lo que pasó con Belaúnde 63, de lo que pasó con Fujimori. Lo que pasa es que está durando mucho y desgraciadamente lo que está causando es una parálisis del país. Pero modificar la norma constitucional en medio de una guerra es muy peligroso. Esa es mi posición. Que no es además la posición de Fuerza Popular, que a mi juicio está cediendo demasiado a un presidente nuevo que le ha gustado, pues, ¿no es cierto? Subir los puntos. El presidente tiene que gobernar y para eso se tiene que tomar acciones para fortalecer su gobierno, como cualquiera. En los sistemas parlamentarios, efectivamente, no puede haber esa división por una sencilla razón, porque el gobierno nace del Parlamento. No nace de elección popular. No, en Francia. En los sistemas, en Francia es semipresidencialista. Tú eliges como primer ministro que es jefe de gobierno de la Asamblea Nacional. El presidente de la República nace de elección popular y tiene solamente algunas facultades, defensa y relaciones exteriores. Y lo que tú llamas de la cohabitación es cuando son de distinto color. Y ahí, para el tema de fondo, disculpa que te interrumpa, es que tú no puedes admitir, y tú eres mejor que yo, un especialista en política, tú no puedes admitir la confrontación como sistema. Sí, sin duda. Digamos, el Estado surge como una respuesta al desorden. Sí. Es un principio de orden, de armonía y de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que las gentes, cuando encuentran situaciones de desorden, tienden a superarlas. Pero nosotros, en vez de mirar esto, o sea, tratar de corregir esta anomalía electoral, estamos revisando una constitución que mal que bien funciona, salvo un tema también episódico pero urgente, que es el tema de la reforma de la justicia. Porque resulta que el Consejo Nacional
Está... Entonces creo que estamos equivocándonos. Las ocasiones que tú has señalado, que es Bustamante el 48, 45-48, Belaúnde 63-68, Fujimori 90-92, son exactamente estas situaciones. Un presidente con un parlamento mayoritariamente opositor. En los tres casos se quebró el Estado de Derecho. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, de alguna manera, no se quebró el Estado de Derecho, pero se bajó al presidente. Lo que quiere decir es que no hemos sido capaces de superar esta situación de dos partidos que tienen la primacía en cada uno de los poderes del Estado. El diálogo ha sido poco auspicioso, pero tiene que ver también con la Constitución en la relación y el diseño del legislativo y el ejecutivo. Es más, quizás no conozcan los televidentes, en otros países de la región, no estoy hablando de Europa, etcétera, no existen las figuras del parlamentarismo en nuestro diseño. Por ejemplo, no existe la figura del primer ministro, no existe la figura de la censura, no existe la figura de la interpelación, no existe la figura de la disolución del Congreso, nada de esto, por ejemplo, el presidencialismo clásico, que es el norteamericano. Y entonces acá lo que tú tienes, y un amigo común, Jorge Morelli, Coqui Morelli, ha establecido también algo que me parece, lo hemos discutido muchas veces, muy interesante. Este presidencialismo peruano, al contrario, amarra al presidente. Amarra al presidente. Incluso su iniciativa, por ejemplo, la del presidente actual, puede haber sido cualquiera. Tú presentas el proyecto de ley de modificación constitucional que vaya a referéndum. Lo envías en la Comisión de Constitución, lo juntan con otros, lo licúas, podría ir, imaginemos que hubiera ingresado el predictamen y se aprueba. Y esto no gusta. Pasa a referéndum. ¿Y qué tendría que hacer el presidente? Alentar la aprobación de esto que desnaturaliza su propuesta. Desnaturaliza su propuesta. Y entonces acá hay un tema. Incluso si es que tú vas a través de referéndum porque la gente ha conseguido 2.300.000 firmas. Pasa por el Congreso, lo pueden desnaturalizar y hacer cualquier cosa. Este diseño hay que revisarlo. Y esa relación que tú dices entre estabilidad y unicameralidad tiene que ver con otros aspectos. Yo creo que los quienes pensaron, y creo que hay algunos aportes en la Constitución de 93, en algunos aspectos sobre la bicameralidad, yo por lo menos estoy a favor. Mira, para aterrizar un poco. ¿Ya? Yo he vivido como funcionario público la bicameralidad y la unicameralidad. No sabes lo difícil que era al presidente Belaúnde manejar dos cámaras. No sabes lo fácil que le ha sido a los presidentes de Fujimori manejar una cámara. Y te pongo otro ejemplo. Es como el equipo de fútbol peruano. Con dificultad tenemos 8 o 9 jugadores. Y tú quieres 11 más. Cuando tú ves el nivel de las cámaras, que esa es la realidad, doblar ese número es audaz y peligrosísimo. Entonces, honestamente... Pero con ese criterio habría que reducir el número también, porque si solamente hay 8 que valen la pena... Yo lo que te digo es que sí, claro. cuando hay un tema teórico, ¿no? En teoría es difícil sostener lo de las dos cámaras, pero es otro tema, ¿no? Las dos cámaras tienen muchos orígenes históricos. En Inglaterra, pues, hermanos, son los lores. En Francia, la Cámara de Senadores es una cámara designada. Obedece a una Francia todavía con designios coloniales, ¿no? Entonces, pero que lo que se hace en una cámara, por gente a la que se paga muy bien y con técnicos bien pagados, se repite en otra. El tema de Jorge, mi amigo Morelli, que es un escéptico antes que nada, un hombre inteligente, ¿no es cierto? Me dice, mira Jorge, me dice. Lo que pasa es que en este país el Congreso es muy poderoso. Sí. Y como no es lo más razonable o prudente, es un peligro. Si tú creas dos cámaras, le estás obligando al Congreso a dos vueltas. Y entonces hay más equilibrio. Pero, por ejemplo, si el tema es un Congreso que tiene mucho poder, ¿por qué no le damos lo que hay en Estados Unidos al presidente, una facultad de veto a los proyectos de ley que no le gustan
por un año. Pero reabrir el Congreso bicameral, bueno... Jorge, tú has señalado yo lo felizmente siguiente. ya estoy viejo. Claro, tú dices, si tienes 8, con las justas, duplicar sería peor. El 92 cerraron el Congreso, de esos 240 pasaron a 120, tú podrías decir entonces se queda lo mejor. Las cosas se han empeorado. Es que hay desincentivo, 92, 95, ese es el primer Congreso. Hay desincentivo cada vez mayor para que gentes ingresen al Parlamento. ¿No? A la política en general. La política en general. Y claro, no es suficiente. Totalmente no es suficiente crear un bicameralismo. Podríamos construir un edificio perfecto, inteligente, y depende de quién lo usa. Claro. El problema no es el diseño. Entonces, de acuerdo, y tú puedes crear, sin embargo, condiciones para su mejor uso. Pero puede haber gente que utiliza, pues, en vez, no sé, pues, el ascensor, las escaleras, los pasillos, no sé, pues, a través de las ventanas, o ensucian o lo malogran. Pero no tiene que ver, entonces, con el diseño. Yo sí creo que el diseño, sin embargo, crea ciertas condiciones. Pero ese es un tema. La cantidad de leyes mal hechas que pasan al Ejecutivo, sería lo bueno, por eso una cámara revisora, que va... No, perdón, el Ejecutivo al cual ya le pagamos y que tiene... Mira, en todo el mundo desarrollado, el Poder Ejecutivo tiene muchos mejores cuadros. Sí. Que pueda vetar la ley. Sí, eso ocurre en Estados Unidos. Ese es parte de lo que se debe hacer. El problema en el Perú es que cuando el presidente observa la ley, el Congreso puede insistir... Con una mayoría, sí. Con una mayoría de más de 60. Es que entonces, 67. Digamos, no sé, eso es mucho más sano, mucho más... Es que no es solo eso. No necesita una selección de 22 y una selección de 11. Es solo eso, porque la bicameralidad te permite un equilibrio de la representación. Porque la Cámara Baja tiene una representación poblacional. La Cámara de Senadores, justamente esa es la idea, es que tenga representación, digamos, a través de las regiones, como pensaba la del 79, en principio. Y entonces ¿cómo te hablas de las regiones? Me refiero a que tienes, por ejemplo, como Estados Unidos, Argentina, Bolivia, por sí solamente América, que tú tienes una representación paritaria. Es decir, ya no depende de tu población, sino están representados, digamos, todos los departamentos, regiones, con el mismo número de senadores en este caso. Puede ser 2, 3, lo que fuera. Entonces es con independencia de la población. En Estados Unidos tú tienes, por ejemplo, un mayor número de representantes en California, en lo más grande, versus Alaska o Hawái. Pero en el Senado tú tienes 2 por cada uno. Entonces equilibras, para empezar. Es una de las tantas formas. Pero mira, ahí por ejemplo. Y termino, creo que sí, no, por favor, decirte lo siguiente. Por favor. Hay unicameralismo en el mundo, en los países pequeños, Centroamérica, para empezar. En los países europeos chiquitos, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, todos estos chiquitos, en los países del este, donde el control era obviamente mayor o ex del este, y en los países donde esto se convirtió de bicameralismo a unicameralismo con gobiernos autoritarios. Chávez, Ecuador y Perú, que no cumplían las otras condiciones. Y eso tenían que ver, obviamente, con el interés de controlar el Parlamento. Y es mucho mayor la posibilidad de controlarlo, y lo han hecho, que en democracias con bicameralismo. Caballeros, tenemos que ir a una pausa. Que nos... Volvemos con el vamos a ver una caricatura, después seguimos hablando no solamente claro. de la bicameralidad, que está interesantísima. Hay muchos temas. Pero ¿no? se imaginan que acá nomás estamos con 2 personas. Es una competencia. ¿Cómo será en el Congreso? Hay que obedecer, pues, claro. Muy bien, una caricatura y una pausa. Andrés Ederi, del Comercio, dice a alguien que está de espaldas. Y muy grande, alguien muy grande. Parece ser una versión de Goliat, dice, eso es una piedrita, y Vizcarra, porque para que no quepan dudas le han puesto la banda presidencial y que hace supuestamente de David, dice, no, es una cuestión de confianza. No está mal. Bien, vamos a una pausa y regresamos.